Nosotros, como Publicaciones 4T, publicamos libros conmemorativos de instituciones. Ah, mira. También publicamos ediciones especiales. Mm. Pero una de nuestras misiones más importantes es reconocer a las empresas que están comprometidas con México y con el movimiento, que comparten valores y principios. ¿Qué piensa usted de esta misión que tenemos nosotros como casa editorial? Pues me parece bien que hagan publicaciones, porque un primer programa que tiene es quien lo lea. Entonces, en el camino a ir modificando las cosas, yo creo que deberíamos impulsar empresas colectivas, empresas con los propios trabajadores y trabajadoras administrando la empresa. Buenos días, amigos de Publicaciones 4T. El día de hoy nos encontramos en la oficina del senador Gerardo Fernández Noroña. Senador, muy buenos días. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Pues aquí muy curioso, senador, del trabajo que usted está haciendo. Ah, mira, a ver. ¿Por qué no nos platica el trabajo que está haciendo en este momento, senador? Todo bueno, México, pues en queremos este momento saber qué está estoy haciendo la entrevista contigo, cabrón. Acabamos de aprobar el nombramiento del canciller que envió la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un ambiente dificilísimo. Es un hombre muy joven, fíjate, Velasco hizo una carrera muy, muy rápida. Me da la impresión que es un hombre capaz. Hizo en la intervención con nosotros, cuando íbamos nosotros, Morena, PT y Verde, senadores, senadoras, muy claro del contexto general. Pero decía yo, cuídate tus deseos porque se te cumplen, cabrón, porque es uno de los cancilleres más jóvenes de la historia del país. Comentaba él mismo que Cándido Aguilar fue canciller, secretario de Relaciones Exteriores de Venustiano Carranza a los 23 años. Pero eran generales, era otra época. Y le comentaba yo, el día que vino a platicar con nosotros en la noche, estaba amenazado Irán de desaparecerlo el presidente Trump. Es una situación muy, muy difícil, internacionalmente muy complicada, porque hay un ascenso como entonces en la mañana, cómo definir esta ultraderecha violenta que increíblemente llega en pleno siglo XXI por el voto de la gente a varios gobiernos, entre ellos el gobierno de Estados Unidos, y que están generando un daño terrible, porque en el caso de Estados Unidos, por un lado, persigue a nuestros hermanos migrantes, hermanas migrantes, como si fueran delincuentes, tiene presos a niños, en manos de ICE, del Servicio de Migración, han muerto 15 o 16 mexicanos o mexicanas, ya no recuerdo el número exacto, en una cosa racista, clasista, brutal, infame. Y por otro lado, las intervenciones militares. El 3 de enero intervino la República Bolivariana de Venezuela, secuestró al presidente Maduro, a su esposa, la diputada Cilia Flores, la agresión a Irán, que es brutal. El primer día mataron 165 niñas con 2 misiles, el genocidio al pueblo palestino a la vista de todo el mundo. Ayer se hizo una tregua, se había hecho una tregua, e Israel está atacando Líbano, su capital, Beirut, matando civiles, más de 300 ha matado, y dice el presidente Trump, no, eso no estaba en los acuerdos. O sea, se presume de haber detenido 8 guerras y alienta a que Irán mantenga una tensión y agresiones militares permanentes en Medio Oriente. Es una situación muy peligrosa, ¿no? Para la paz mundial, no solo para la relación de Estados Unidos con México. Y además, el propio gobierno de Estados Unidos dijo, vamos sobre Irán, vamos sobre Cuba. Cuba me faltaba, que lleva más de un mes, no le habían permitido que llegara una gota de petróleo, con toda la gravedad de lo que eso implica. Y luego dijo Groenlandia, que no deja de decir que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos, y Colombia y México, que con la mentira de que estamos vinculados al narco, lo cual es una infamia, quiere intervenir militarmente. Este último es una larga intervención inicial, pero este último informe de una comisión de la ONU sobre desapariciones forzadas es infame y va en la misma línea de la agresión contra nosotros por el tema de supuestos vínculos con el narco. Fíjate qué perversidad. La desaparición forzada no es un asunto técnico, es la que hacen agentes del Estado mexicano. De cualquier nivel de gobierno, un policía municipal, si desaparece alguien, es desaparición forzada, pero si lo hace un particular,
los grupos del crimen organizado son particulares, no es desaparición forzada, no es un asunto menor, es un asunto de fondo muy importante. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una desaparición forzada, intervinieron, y en la época de los gobiernos del PRI era una política consciente, constante, muy normalizado, de desaparecer personas desde el ejercicio del poder, la masacre del 68, las represiones a los movimientos guerrilleros. Hay a esta hora, yo creo que cientos de personas desaparecidas de esa época, víctimas de desaparición forzada. Y el Comité de la ONU dice, es desaparición forzada la que hace el narco, porque el narco tiene vínculos con el gobierno, y entonces, y ese criterio de donde se autorizó que fuera ese el criterio. Ese no es el criterio de desapariciones forzadas, pero además lo toman sobre todo de gobiernos en la época del usurpador de Calderón y de Peña. Y nos lo reclaman a nosotros, está bien, porque es el Estado mexicano, ese quien esté gobernando, tiene que hacer frente a quien está gobernando, sí, sin duda. Pero es una trampa, porque es todo este acoso que nos vienen haciendo para justificar una intervención en contra nuestra, de nuestro pueblo y de nuestro país. Sí, sin duda un momento global muy difícil. Muy difícil. México, ¿qué desafíos se enfrenta en este momento en cuanto a la economía interna, el tema de Cuba? ¿Cómo está relacionado? Pues todos esos problemas se enfrentan. Imagínate con semejante vecino. Sí. Si tú tienes un mal vecino y puedes cambiarte, te cambias. A nosotros, ¿cómo nos cambiamos? ¿No? Nos pues el vecino nos robó en el siglo XIX 60% del territorio. Ha saqueado nuestros recursos. Tiene un comportamiento imperial el gobierno de Estados Unidos. Recuerdo que en el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, en una reunión de la CELAC de toda América Latina, el compañero presidente López Obrador, entonces estaba el presidente, dijo, hagamos una articulación de todo el continente. Y a mí se me pararon los pocos cabellos que me quedan. Y él decía, pero en otra condición, con Canadá y Estados Unidos, pero en otra condición, no de subordinación, de igualdad para enfrentar el crecimiento de China, que en 2050 va a tener la mitad del mercado mundial. Yo creo que va a tener más que eso. Pero ¿cómo te relacionas con Estados Unidos? Estamos relacionados con ellos de manera diferente. Si ahora con el gobierno de Estados Unidos actual se han exacerbado este comportamiento arbitrario, bestial, militarista, autoritario, terrible. A ver, imagínate, nosotros dicen que somos una dictadura y dicen lo que les da la gana. Y el presidente de Estados Unidos dice hay que sabotear a Bruce Springsteen porque sacó una canción desde la época de la represión brutal en Minnesota y porque ha alzado la voz contra todo lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Aquí todo el mundo puede tranquilamente decir lo que quiera, criticar lo que quiera, mentir impunemente y no pasa nada. Entonces tienes por un lado el reto mayor, a mí me parece, de enfrentar pues, no al PRI y al PAN, que son culebras y la gente ya lo sabe, y al propio movimiento ciudadano que ahí ladinamente van avanzando, mientras los otros están deshechos, ¿no? Sí. Ahí hay que poner atención. Pero nuestro problema es esta articulación mundial de ultraderecha violenta que quiere ir contra los gobiernos que sirven a sus pueblos. Entonces es un problema que es un problema muy grave, muy delicado, que se tiene que atender y resolver. Y por supuesto va de la mano con atender todas las carencias y necesidades que durante 40 años de gobiernos neoliberales se agudizaron, como vivienda, seguridad, mejores condiciones de servicios de salud, de mejorar la educación, la infraestructura existente en el país. Mucho hizo el compañero presidente López Obrador en 6 años, pero mucho es el daño que hicieron al país. Sí, sin duda. Nuestra presidenta toma posiciones muy firmes al respecto. Y con el apoyo de ustedes y con el apoyo de todos los mexicanos. Sí. Tiempo de mujeres, dicen. ¿Cuál es el papel? Yo creo que es tiempo de seres humanos comprometidos. Qué bueno verlo así. Porque se hace, ¿no? O sea, no es relevante. A ver, si es importante que por primera vez en 200 años una mujer sea presidenta. Pues nos habíamos tardado. Sí es importante que se abra la participación de las mujeres que han sido y siguen siendo discriminadas. Sí es importante erradicar toda violencia, toda discriminación, todo atropello, todo abuso. Ahí tenemos asignaturas pendientes. Hemos avanzado en el ámbito político, pero en el ámbito privado, ¿no? Tú sigues viendo que los dueños de empresas, que las gerencias caen en hombres y que la mayoría de responsabilidades se les dan a hombres. Entonces ahí hay mucho por hacer.
la violencia. Las mujeres viven violencia permanente en todos los ámbitos, en su casa, cabrón, que deben estar seguras, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, en la calle. Hay mucho por hacer ahí, ¿no? Ojalá de verdad, bueno, el tiempo de mujeres es que es tiempo de mujeres libres, seguras, no acosadas, no perseguidas. Hay mucho por hacer ahí. Pero en realidad tuve que hacer todo este desarrollo para que luego no ustedes, pero son culebras de la derecha y sacan de contexto. Lo que digo, en realidad lo que importa es que el ser humano, cualquiera que sea su género, cumpla los dos requisitos que decía el compañero presidente López Obrador si tienes una responsabilidad pública, que seas honesto y ames al pueblo. Sí, claro. Si cumples esos dos requisitos, pues te puedes equivocar, pero siempre puedes corregir. Pero si no eres honesto y no tienes un verdadero compromiso, ya no digo amor, un verdadero compromiso con el pueblo, pues los gobiernos van a cojear todo el tiempo, ¿no? Y van a hacer cosas contrarias al interés de los pueblos y al interés nacional. Yo creo que nosotros en ese sentido vamos bien. No quiere decir que no haya compañeros y compañeras que estén quedando a deber en sus responsabilidades públicas, pero el movimiento no está en esa lógica. O sea, el movimiento, para decirlo claro, no es como el PRI que decía una cosa y hacía la contraria, o el PAN, que eran hipócritas, ¿no? No, nosotros estamos haciendo un esfuerzo permanente por cumplir los compromisos, por servir al pueblo, por cambiar las cosas de raíz, y en ese camino debemos mantenernos, en ese rumbo debemos mantenernos. Y se nota todos los días. Decían los anteriores que si los apoyos se daban, que el país iba a quebrar. Y estamos aquí, no ha quebrado. No solo no ha quebrado, sino salieron de la pobreza más de 13,5 millones de personas. Estuve en Ciudad Juárez. Una mujer de Veracruz, que ya se avecinó en Ciudad Juárez, hacía una intervención que si uno la dice no tiene el mismo poder, porque decía, pues yo vivía en Veracruz y me vine a Juárez porque en Veracruz pagaban 100 pesos y acá pagaban 400. Dice, yo iba muy bien, pero me casé y entonces ya no me alcanzaba. Entonces hace la historia de su vida y de las cosas de seguridad y todo en su intervención en la asamblea. Sí. Y dice, llegaron todos los programas sociales que hoy son derechos constitucionales y se nos cambió la vida. O sea, aquí en la frontera aumentó al 100% el salario de entrada y luego ha aumentado 150 y luego están los apoyos a adultos mayores, a los niños en la escuela, y entonces te das cuenta cómo le ha cambiado la vida a la gente. No son dádivas. O sea, los de la derecha, como Ricardo Salinas Pliego, que critica que él tenía que pagar 50,000 millones de pesos de impuestos, no los pagó en 15 años, le hicieron 40% de descuento. Y de a poquito ahora. ¿No? Y ahora en abono, y se enoja porque el dinero del pueblo regresa al pueblo. Son unos voraces. Entonces sí le ha cambiado la vida a la gente. Bueno, y además genera economía. Y perdón que lo interrumpa. Pero así como hay empresarios malos, hay empresarios buenos, ¿no? Pues no es un asunto de bondad o maldad. Es un asunto de intereses económicos. No es que Salinas Pliego sea malo. Sí es bien culebra, eso es cierto. Pero no es el tema. Sí, no el sistema económico así funciona. Sí. Yo alguna vez... Hay empresarios muy comprometidos con la transformación. Sí. Y sin embargo, yo, por ejemplo, un día le dije a Carlos Slim, ¿cuál es el límite de la concentración? Él tiene 100,000 millones de pesos. Sí. ¿Cuál es el límite? ¿En qué momento tú como empresario, como empresaria dices, no, ya lo que tengo es demasiado? ¿En qué momento? Sí. No existe. O sea, es un sistema voraz, no es la persona, es así, o sea, la acumulación. Ahora sí que decía Carlos Marx, citemos un clásico, Carlos Marx, el capitalismo ataca sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la vida. Sí. La guerra es una parte del desarrollo del capitalismo. La industria armamentista de Estados Unidos es el motor permanente, la construcción de armas atómicas es un motor permanente del desarrollo económico de Estados Unidos, la expansión territorial, la apropiación de recursos naturales de otros pueblos, el empobrecimiento de los pueblos, porque la riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera. Y con este sistema, pues unos cuantos se apropian del trabajo de la gente. Entonces, sí hay empresarios con conciencia social, sí hay empresarios que apoyan la 4T, sí hay empresarios que están de acuerdo con el proyecto humanista que nuestro movimiento desarrolla. La economía del bienestar. Y hay quienes no. Como hay pobres, trabajadores, trabajadoras,
pues que defienden a la derecha, que es el colmo de la inconsciencia, pero que hay que trabajar ahí y habrá quien con los convenzas y logren ver que estamos trabajando a favor de sus intereses, pero que ellos mismos deben luchar y trabajar a favor de sus intereses, pero y habrá quien cada no. vez menos, ¿no? Es un Las porcentaje urnas, pequeño. no, La compañía ¿no? presidenta trae 70% de respaldo Sí. popular, pero sigue siendo ahí un porcentaje. Tú dices, habrá que ver la discusión de la reforma electoral. Es que esos no los queremos. Pues mientras haya gente que vote por el PRI y el PAN, esos personajes que no quieren ahí van a estar. Porque no es un problema de que, o sea, que en la ley pongas, pues este no puede ser. Pues eso no lo puedes poner, cabrón. Mientras haya gente que vote por el PRI, por el PAN, esa gente va a estar ahí, porque los representa además. Sí. Los representa bien, son hipócritas, son vendepatrias, son traidores al pueblo, son inconscientes, clasistas, racistas, terrible, terrible. Muy bien, senador. Esa es la postura que siempre le vemos a usted tomar frente al tema económico. Pero con este nuevo concepto de la economía del bienestar, que lleva desde el compañero presidente López Obrador hasta acá, con un seguimiento y con una continuidad muy bien de la señora presidenta, ¿cuál es la postura que tomamos desde su oficina? No, de respaldo, evidentemente, pero a ver, cosas por hacer. Sí, exacto. Decimos, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Pues no hemos llegado a los más pobres. ¿Cómo? ¿No? La gente en situación de calle sigue en situación de calle. Yo no es que tenga el camino, si yo ya lo hubiera propuesto, no, es un tema que a mí me preocupa mucho y que no he encontrado el camino para proponer una manera de atender esas graves situaciones, que no sea un asunto asistencial, sino que vaya a la raíz. Pero bueno, si empieza por un asunto asistencial tampoco está mal, darle la mano a quien lo necesita. Ahí no hemos llegado, por ejemplo. Entonces hay gente que está recibiendo beneficios y que productos del campo, que además son importantísimos. Sí, son importantísimos y debemos garantizar soberanía alimentaria, pero es tanto el daño que se le hizo al pueblo y hay tanto por hacer que no es falta de cariño, es falta de dinero. O sea, quisiera uno tener para todas las necesidades que hay. Pero México va bien. Muy bien. La economía de México va avanzando, pese a que decían que qué mal nos va a ir, nos vamos a convertir en... Sí, que iba a llegar el dólar a 30 pesos. Sí, vamos bien. Sí. La economía avanza. Bueno, ellos sí quieren que nos convirtamos en Venezuela, porque quieren que Estados Unidos nos intervenga militarmente. Ya resultó que ellos son los que quieren que nos convirtamos en Venezuela. Nosotros siempre defendimos a la República Bolivariana de Venezuela, siempre defendimos que el pueblo o Cuba pues, tiene derecho a decidir su presente y su futuro. Pues, es una decisión soberana. Y ningún país, por poderoso que sea, tiene derecho a decirte, no, fíjate que por ahí no, tiene que ser por acá. Qué bonito, pues no. Pues, y no es un apoyo tan solo de palabra, buques y buques de petróleo de parte de México llegan a Cuba. No, nos tardamos. Ha habido una relación comercial y una relación solidaria, pero una vez que el presidente Trump dijo, pues, sanciono a quien le mande petróleo, dejamos de enviar y la situación en la isla se puso dramática, porque no es terrible, es que la gente no se para a pensar un poco y dice, ya, no, Elena, cabrón, no te das cuenta de lo que estás diciendo, que estás condenando a todo el pueblo a morir, los quieren doblar por hambre, los quieren doblar por necesidad. Tanto Irán como Cuba, esos pueblos han dado lecciones de dignidad enormes. Me decía el embajador de Cuba, no, la gente nos dice, a ver, nosotros aguantamos, nada más díganos cuánto va a durar, cabrón. ¿Va a durar un año? Bueno, pues un año. Y decía el embajador, y no les podemos decir cuánto va a durar porque no está en nuestra mano. Afortunadamente, no, llevan 65 años bloqueados económicamente. Pero no habían llegado a tal nivel de acoso de que ni siquiera se permitiera que llegara petróleo. Rusia ya rompió ese bloqueo, ha entregado una cantidad de petróleo, ha dicho que mandará más. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reactivado o está por reactivar, no sé exactamente, el envío de petróleo. Es muy importante esa solidaridad, porque además quien no entienda que hoy se madrean a Cuba y mañana vamos a hacer nosotros, pues no está entendiendo nada. Sí, la visión tan corta, ¿no?
Sí, no solo es correcto, no solo es de solidaridad, no solo es de compromiso, no solo es de conciencia, sino inclusive de sobrevivencia. Porque si tú permites, vamos a ponerlo de manera coloquial, tú ves en un barrio y ves que están robando a tu vecino, luego al otro, luego al otro, luego al otro, que están haciendo barbaridad y Pues media. me va a Y tocar a tú, mí también. no, y tú piensas, pues a mí no, porque yo ahí con el ladrón, ¿qué ole? ¿Cómo estás? O sea, ¿no? Hasta que sácatelas, pues qué ole te tocó a ti. Sí. Pues Somos eso, conocidos, pero te va a robar. pero exacto, Sí. pues eso es inevitable, ¿no? Si no se pone un alto a esas cosas, pensar que no te va a pasar es un error. Entonces, hasta por tu propia seguridad, es correcto no permitir ese tipo de cosas. Sí. Senador, lo vimos de la mano con la señora presidenta toda la campaña. Y lo Sí, hemos visto de la mano todo este tiempo. ¿Qué pasa con el tema de la continuidad en 2027? Esto de la revocación de mandato y demás. fíjate que ahí yo creo que con nuestros aliados no se habló a tiempo eh, de las cosas, porque a ver, cuando el compañero presidente manda la iniciativa de revocación del mandato, la propuesta es que fuera en la elección intermedia, la consulta. Sí. ¿Por qué en la elección intermedia? Pues es cuando más gente participa. La siguiente momento donde más gente participa es en la elección presidencial, pero no le vas a preguntar cuando ya se va Sí, ¿no? quién está en la presidencia, si se va o se queda, ya eso ya está decidido. Uh-huh. Entonces la intermedia, no teníamos mayoría calificada aquí en la Cámara de Senadores, la teníamos en la Cámara de Diputados por la suma del Verde y de una docena de diputados del PRI, estoy hablando de 2018, y entonces allá la dejamos para las elecciones intermedias, pero aquí en el Senado, Ricardo Monreal no tuvo condiciones, no tenía mayoría calificada y negoció mandarlo al año por siguiente a la elección intermedia, esto es 2022 en el caso del compañero presidente, 2028 en el caso de la compañera presidenta, y así te vas hacia adelante. Entonces la compañera presidenta retomó la idea original de que fuera en la elección intermedia, pero inclusive no se aferró a que obligadamente fuera la intermedia, sino dijo, pues se mantienen las dos fechas. Y ahí hubo un debate donde la oposición, pues son culebras, se entiende que hayan estado en contra, pero nuestros compañeros del PT consideraron que hay un factor político, electoral, que también tienes que sopesar, que es el que se preguntara si quien está en la presidencia se queda o no, le genera un impacto positivo al partido de quien está en la presidencia, en nuestro caso Morena. Eso fue parte del debate. Ahora, no es menos cierto que si haces la consulta en la elección intermedia, metes a quien está en la presidencia a la campaña obligadamente, porque en la medida que tiene que intervenir, pues ni modo que no lo haga para pedir que la ratifiquen, sí. Pues está incidiendo en el proceso electoral. Sí. Que estaría en puerta. De manera no intencional, pero sí, es parte inevitable, del proceso, es parte del proceso. Esa fue la razón de por qué particularmente nuestros compañeros aliados del PT no estuvieron de acuerdo. Sí, entiendo. Muy bien. Senador, la unidad del movimiento. Platícanos. Yo soy un promotor de la unidad de toda la vida, yo convencido de ello. La unidad morena, la unidad del PT, la unidad del verde. Ahora que se dio esta diferencia en la reforma electoral, hay compañeros, compañeras que sacan todo su espíritu sectario y que no entienden lo que aportan los aliados. Por ponerte un ejemplo, Campeche y Michoacán no se hubieran ganado esos gobiernos sin los votos del PT y el verde, por citar un ejemplo muy claro, ¿no? Pero no solo es eso, sino la ley en nuestro país, la Constitución, no le permite a ningún partido por sí mismo tener más de 300 diputaciones. O sea, no, por más votos que tengas, que tuvieras el 99% de los votos, sí, solo puedes tener 300 diputaciones, de 500. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Incluida con la reforma que no pasó de la compañera presidenta. La compañera presidenta, uy, si así estaban subiéndose por las paredes la oposición, se hubiera quitado esa condición que, voy a decir algo que nadie ha dicho, sería correcto evitarla. ¿Por qué esa cláusula existió cuando estaba el partido de Estado que se quedaba con todo siempre? Sí.
y entonces le ponías un límite a su representación, que era una representación con el uso del aparato, de los recursos públicos, de todo. Claro, tenía el 100% en algún momento. Entonces llegó una reforma en que se dijo, puede tener máximo 300. Hoy hay una competencia democrática, puerta chueca o derecha, con la quieran comentar. Con la gente muy consciente, con el votante muy consciente. A un partido el pueblo le da más de 300 diputaciones, pues así está. Y sin embargo, la compañera presidenta no propuso cambiar eso. Lo dejó. Sí. Entonces, con esa situación existente, pues tú necesitas del PT y del Verde para hacer reformas constitucionales, porque ¿de dónde vas a sacar los 30 diputaciones que te faltan? Sí. De aliados. Y ni modo que te los van a dar el PRI o el PAN o Movimiento Ciudadano, que no es lo mismo, pero es igual. Sí. Entonces, y eso no, por más que lo explicas, ¿quién está? No queremos, es aliados que traicionan, o sea, cualquier posición crítica, cualquier posición reflexiva, cualquier posición donde diga, oye, yo en esto no te acompaño, perdón, pero en esto no te acompaño, te lo digo con toda lealtad, ¿no? Hasta ahí no puedo llegar. Pues también es entendible, porque dejas de lado 22 reformas constitucionales que se hicieron, especialmente la que se llevó a cabo, que hoy es parte de la Constitución, para que se eligiera el Poder Judicial. Sí. Esa es importantísima, pues sin el PT y el Verde eso no hubiera sucedido. Sin el apoyo del pueblo, por supuesto, sin la solidez de Morena, o sea, eso no está en discusión. Entonces, la unidad es muy importante. Y poner en riesgo la unidad para 2027, con el gobierno de Estados Unidos respirándote en el cuello, con una situación internacional muy compleja, yo creo que la oposición no tiene nada aquí en México, pero no debes actuar con arrogancia y no debes subestimar nunca. Sí, no. Estoy leyendo un tabicón sobre el fascismo. Son 4 tomos, cabrón. El primer tomo tiene 1000 cuartillas, está cabrón. Ya, ahí voy. Y el fascismo no representaba nada en Italia. La primera es que Mussolini quiso ser diputado, no tuvo ni siquiera votos para él ser diputado. Eran listas nacionales y ni siquiera tuvo los votos para tener un diputado. Él mismo que encabezaba la lista. Y luego se convirtió en el gobierno de ese país, con violencia, con una serie de cosas. Es una historia larga, ¿no? Es muy útil el libro. Sí. Y nosotros estamos confiados en que no va a pasar, pero para que no pase, tienes que fortalecer la unidad, tienes que fortalecer la politización, tienes que impulsar las luchas entender las luchas del pueblo y respetarlas y responder a sus demandas. Yo creo que esas cosas son fundamentales. Sí, porque al final todos son pueblo, desde la clase alta, media, baja, los empresarios, los trabajadores, todos son pueblo, ¿no? Pues sí. Algunos somos más que otros, pero sí. Sí. Senador, finalmente, y para no quitarle más su tiempo, nosotros, como Publicaciones 4T, publicamos libros conmemorativos de instituciones. Mira. También publicamos ediciones especiales. Pero una de nuestras misiones más importantes es reconocer a las empresas que están comprometidas con México y con el movimiento, que comparten valores y principios. ¿Qué piensa usted de esta misión que tenemos nosotros como casa editorial? Pues me parece bien que hagan publicaciones, porque un primer programa que tiene es quien lo lea. Sí. Yo aquí estos libros que ves, los publicamos en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Allá, los que ves allá, ¿ves alguno allá? No. Ninguno va. Esos son los que publicamos en la Cámara de Senadores. Porque no me dieron ni un centavo para hacer ni un pinche volante. No. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura. Y claro, si ustedes creen que ese tipo de información es importante hacerlo llegar a la gente, está bien. Está bien. Yo creo que deberían pensar en algún momento en promover empresas colectivas, empresas sociales, organización de los propios trabajadores y trabajadoras. Fíjate, en ese libro que estoy leyendo sobre Mussolini, hay un momento que durante un mes, o sea, es muy poderoso el Partido Socialista Italiano, muy poderoso. Sí. Empieza a ganar todos los municipios, la mayoría de los diputados, digo diputados porque eran hombres en ese tiempo que participaban en política, hasta las mujeres estaban excluidas. Y su crecimiento es cabroncísimo. Y entonces el sector empresarial se espanta y hace un paro patronal y cierra todas las empresas.
y los trabajadores durante un mes echan a andar las empresas. Y lo hacen sin crédito, sin repuestos, sin jefe, sin ingeniero, sin técnico. Entonces, o sea, los trabajadores durante un mes hacen funcionar las empresas de Italia. Y Pemex fue cuando se da la expropiación del general Lázaro Cárdenas. Son los trabajadores y trabajadoras quienes sacan la empresa adelante. Se fueron de técnicos medios hacia arriba, se fueron todos. No permitían que importáramos ni un tornillo. Y la gente con conchas de mar y la llegaba, o sea, resolvía. Nuestro pueblo es muy creativo. ¿Qué te quiero decir? Que sin trabajadores y trabajadoras no hay nada. Así es. Esencial. Lo digo con toda crudeza. Los trabajadores y trabajadoras sí pueden vivir sin los empresarios. Los empresarios no pueden vivir sin los trabajadores, trabajadoras. Una relación simbiótica, entonces, no tan simbiótica. Entonces, en el camino a ir modificando las cosas, yo creo que deberíamos impulsar empresas colectivas, empresas con los propios trabajadores y trabajadoras administrando la empresa. Sí, la evolución del capital. Y por lo tanto, con una distribución de la riqueza mucho más justa. Y con un trato. Fíjate, decía el libro de esa experiencia en Italia, que los trabajadores se volvieron, no tomaban, cabrón, disciplinadísimos, cuidaban hasta el último recurso de la empresa, estaban, era su empresa, era el proyecto, y sabían que les iba la vida en ello. Y entonces tomaron un nivel de conciencia y un nivel de manejo que se cree que los trabajadores no tendrían nunca. Y es un error, es un error. Yo creo que hacia allá debemos caminar también. Sí, sin duda. Senador, finalmente, ahora sí finalmente, ¿algún mensaje que le quiera dar a nuestro unidad, que nos ayuden, vayan a tocar casa por casa, corazón por corazón, que todo el voto al movimiento? No puede ser que todavía haya gente que vote por los culebras del PRI, del PAN o del Movimiento Ciudadano. Nada, ni agua. Dice, es que no queremos. Pues ni modo que en la ley pongamos solo va a existir Morena. Pues además no queremos eso. Creemos en la pluralidad y en que haya diferentes representaciones. Y entonces me decir, ¿y entonces por qué no hay que votar por una de la oposición? Porque esa oposición no sirve. Tiene que surgir una oposición verdaderamente comprometida con el pueblo, seria, consistente, con un proyecto diferente al nuestro, pero que verdaderamente esté preocupada por el pueblo. Entonces unidad Morena, unidad del PT, unidad del Verde, unidad del movimiento. Pues muchas gracias, senador, por haberme recibido. Gracias por su tiempo. Ahí estamos. Gracias.